Hoy tenemos como primer invitado del programa a Javier Cacho, que es escritor físico y científico y que ha estado en la Antártida. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Te gusta el sitio? Me encanta el sitio. Me alegro un montón de que estés aquí. Primero queríamos empezar preguntándote un poco sobre cómo fue la decisión de ir a la Antártida, o sea, cómo te lo propusieron y cómo tomaste esa decisión. Bueno, tomé una decisión empujado por lo que estaba estudiando. Había terminado hacía varios años en la universidad. Estaba dedicándome a estudiar el ozono estratosférico, el contenido de ozono que hay en la atmósfera, y en unos momentos en el que nadie se preocupaba por el ozono y todo el mundo no sabía ni qué era el ozono, y de repente apareció esa inmensa destrucción de ozono en la Antártida, que luego ya hemos bautizado como agujero de ozono. Y bueno, pues claro, lógicamente todos, como era totalmente inesperado, cualquier de los científicos que estábamos estudiando ese campo, pues queríamos ir a la Antártida a tomar mediciones, a saber qué es lo que estaba pasando allí. Y yo tuve la suerte de que coincidió con que España estaba preparando su primera expedición científica a la Antártida. Y entonces prácticamente me colé, pedí permiso para ir en una expedición oceanográfica, o sea que realmente no pintaba nada un físico especialista en atmósfera, más que por el interés que podía tener las observaciones que podíamos tomar relacionadas con el ozono. Y así aparecí, o sea, por auténtica casualidad. No me sentí nunca atraído por la Antártida. Nuevamente, los grandes personajes suenan así, eso. Luego van modificando su historia. Yo siempre desde pequeño metía la cabeza en el refrigerador de casa para sentir el frío. Bueno, no, yo no tenía ningún interés en la Antártida, ni en el frío, ni nada de nada. Fue simplemente académico, ¿no? Para ir a Sí, estudiar era una prolongación de mi campo de estudio. ¿Has estado cuántas veces? 7. 7. Ostras. ¿Y las demás fueron también de investigación o...? Las demás fueron, las dos siguientes también fueron de investigación. En este caso ya no fui en un barco oceanográfico, ya fui a bases antárticas, en este caso de Argentina, más centrado en la época en la que se producía la destrucción de ozono. Y después empecé a colaborar en el programa Antártico Español y volví a la Antártida como jefe de la base. España tiene 2 bases científicas en la Antártida. Yo volví como jefe de una de ellas en 3 ocasiones, en 3 campañas. Y me gusta mucho el entorno Antártida. Aquello es un continente que debemos darlo más a conocer, porque podemos aprender mucho de la Antártida, muchísimo. No te lo puedes imaginar. No te puedes imaginar lo que podemos como sociedad aprender y como civilización aprender de la Antártida. Pero verdaderamente es un lugar en donde estamos asistiendo a un experimento de convivencia entre naciones y entre personas. Las comunidades son bases nacionales. Varios países tienen bases científicas en la Antártida. Ya, como te has hablado, no son bases militares. Cuando es una base militar, que a veces se confunde el término, es porque la logística de la base la llevan los militares. Pero la investigación es científica y quien dice lo que hay que investigar allí y qué científicos tienen que ir no son los militares, aunque sean, diríamos, los propietarios de la base, sino es el Comité Polar, en el caso de España, el Comité Polar que lo dice. Y no todos los países también tienen bases cuya logística sea militar. La mayor parte de los países, así entre nosotros los países más avanzados, pues Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, todo esto, Australia, Nueva Zelanda, todos esos países, la logística de las bases la lleva personal normal y corriente. Entonces estamos hablando de bases muy separadas unas de otras. Hay algunos lugares que se concentran las bases, pero fíjate, la Antártida es como 30 veces la superficie de España. Y en invierno hay 30 bases. O sea, es como si hubiese una base por España. Pero no hay relación entre las bases de los diferentes... Bueno, hay relaciones si te pilla una base cerca. Si te pilla una base cerca, tiene relación. Si tú estás en la base del Polo Sur, que la base más cerca es la base de Vostok, de rusa, que está a 2.000 kilómetros, pues está claro que no tiene ninguna relación con ella más que por radio. Que por eso existe. En nosotros, la base española, la base de la que yo fui jefe de base, pues tenemos la suerte de estar en una isla muy grande, pero que tiene dos bases, una búlgara y otra española. Y la base búlgara está muy cerquita, bueno, estamos cerca unos de otros, como a 5 kilómetros, 6 kilómetros, con un glaciar por medio. Luego no es fácil la comunicación, pero sí tenemos vecinos con quien reunirnos para celebrar cumpleaños, para celebrar Navidades.
y para pasar en momentos determinados, pasar juntos o para intercambiar científicos que quieren unos ir a estudiar su tema en la base del vecino. Y, y eso esa convivencia es muy importante. Es muy importante. Y un poco del día a día de vivir en la Antártida, ¿me puedes contar un poco? Pues el día a día pues es muy, iba a decir muy triste. No es que sea muy triste, es trabajar, 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 trabajar. Nada más que eso, nada más que eso. En ese sentido, estás en un entorno fantástico, maravilloso, sin lugar a dudas. Entonces, además muy inusual, claro, para nosotros. Si fuésemos inuit, que vivíamos en Groenlandia, pues sería normal vivir entre glaciares. Yo como jefe de base tenía un grupo de geólogos que tenían una itinerancia. Pues aquí queremos estar en tal bahía tantos días, tenías que ir con la Zodiac a llevarlos. A los 4 días ibas con la Zodiac, los recogías, los llevabas a otro sitio. Luego subían al glaciar. O sea, a veces son itinerantes los grupos, otras son glaciólogos que también se mueven y otras veces pues o bajan hasta la bahía para tomar muestras de agua y otros tienen su propio laboratorio allí en la base y están allí. Pero te digo, son largas jornadas de trabajo. Vamos a ver, vamos a ir a la Antártida para un científico es como para un ratón meterse en un queso de gruyer, todo para él. Entonces, claro, y sabe que cualquier dato que tome aquí, por ejemplo, seguro, temperatura en Mostarviejo, pues seguro que ha habido montones de estudiantes que han hecho su tesis su tesis de grado sobre la temperatura en la Sierra de Guadarrama, seguro, ahí a patatas. Con lo cual, eso nunca dará lugar a una publicación científica, a no ser que seas muy fino y tengas una idea muy curiosa, muy sorprendente de lo que quieres estudiar. Pero claro, en la Antártida puedes tomar la temperatura en cualquier sitio y ya con eso te montas la tesis doctoral. Bueno, bromas aparte, sí. Entonces, claro, el científico sabe que tiene la suerte de estar allí, pero sabe que va a estar 2 meses, o 3 meses, o 4 meses, con lo cual tiene que aprovechar al máximo. Entonces, yo como jefe de base, bueno, yo cuando fui como científico lo hacía, no descansar. Bueno, tenía un caso especial, pero tenía que tomar medidas al amanecer y al anochecer, y claro, las regiones polares están muy cerquitas, con lo cual la última era a las 10 de la noche, por ejemplo, que tenía que estar trabajando a estas horas, luego cenaba y a la mañana siguiente, a las 4 de la mañana, ya me levantaba para tomar las medidas del día siguiente. Pero, quiero decir, eso es corriente en el científico. Y yo, tío, como jefe de base, muchas veces tenía que prácticamente coger de la oreja a un científico y decir, venga, obligatorio, es domingo o es lunes, mira, nos vamos de excursión, te vienes, tengo mucho trabajo, ni nada, te tiene que dar el aire y tienes que disfrutar de este sitio. Quiero decir, en la vida tenemos que compaginar nuestros sentimientos con nuestro trabajo y hay lugares que efectivamente vas a trabajar sin lugar a dudas, te pagan para eso, sin lugar a dudas, pero disfruta del lugar. El lugar. No puedes venir a la Antártida y decir que has estado en un laboratorio. No, por favor. Tienes que hacer algo para que se te quede a ti grabado en la memoria. Bueno, ir a la Antártida y tú trabajaste y disfrutaste de tu trabajo, yo creo que eso es muy bonito y es súper importante, ¿no? Mira, disfruté de mi trabajo, luego disfruté de mi responsabilidad, de mis trabajos, de mis tareas como jefe de base y disfruté de un entorno inimaginable, de una belleza inimaginable, belleza plástica y por otra parte también, que a mí es una parte que me gusta comentarlo mucho, belleza muy peligrosa. Estás en el filo de la navaja. Las bases, bueno, yo estoy con temperaturas mucho más frías, pero las bases españolas, pues bueno, en verano pues la temperatura no es muy baja. Con lo cual, no son unas situaciones terribles, pero en cualquier momento estás en una región polar, la situación cambia y ya está. Y si te equivocas, o sea, como es el dicho de Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca. Como cometes una equivocación, se terminó tu vida. Y la equivocación la cometes si te subes una Zodiac y no vas con un traje de supervivencia cerrado hasta arriba porque vuelcas y aguantas en el agua 4 minutos. Yo como jefe de base a veces me convertía pues en un tirano en el sentido de que nadie podía salir de la base. Esas eran las instrucciones que teníamos. Nadie podía salir de la base, del entorno visual de la base. O sea, lo que ahora queríamos, el entorno visual. O sea, aquellos picos no valen como entorno visual. Sería de aquí al arco, al puente, al arco aquí del túnel. Más o menos es el entorno visual donde si te pasa algo, pues bueno,
te ven si te vas más adelante tienes que ir en parejas y tienes que pedir permiso al jefe de base, no para pedirle permiso, es decir, oye, que vamos a ir a Bahía Argentina, vale, ¿cuándo salís? A las 4, vale, llevaos un walkie-talkie, en tal frecuencia, no sé qué, bueno, cuando lleguéis avisarme, ¿cuándo pensáis volver? ¿Cuál es la ruta por la que vais a ir y cuál es la ruta por la que pensáis volver? Y si hacéis algún cambio, llamáis y decís, oye, mira, que no vamos a volver por aquí, sino que vamos a dar un rodeo por allá, porque en caso de que te pase algo, sabes a dónde ir a buscar a esa persona. O sea, un cambio de estilo de vida radical, ¿no? Claro, estás jugando con eso. Y estás jugando también con una situación emocionalmente y psicológicamente complicada. Es decir, estás en un sitio precioso, sin lugar a dudas. Estás haciendo un trabajo que te va a permitir escalar rápidamente en tu carrera de científico. Perfecto, todo perfecto, pero estás en un lugar peligroso, decimos, y estás alejado de tu familia y de tus amigos. Porque la comunicación con la gente de fuera, de tu familia, no Bueno, complicada. Vamos a ver, el mundo avanza, la tecnología avanza. Yo he estado en la Antártida, la primera vez que fui, me comunicaba con mi mujer por telegramas, por código Morse. Bueno, yo no era era otro el que se veía el código Morse, ¿no? Yo ti, 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 vamos, como en las películas de la Primera Guerra Mundial, ti, 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 así, yo mandaba a mi mujer telegramas y ella me respondía, me iba a correo, me enviaba el telegrama y al día siguiente, a los 2 días, me llegaba el telegrama y yo leía, estamos todos bien, stop, la niña sigue creciendo, stop. Así. Después hablábamos por una cosa que se llama onda pesquera, que era una radio un sistema de radio, emisoras de radio, que estaba situado en España para comunicar con toda la flota pesquera española, que está en aquellos tiempos y ahora distribuido por todos los mares del mundo. Entonces, pues ibas allí, pues mi mujer llamaba por teléfono, que quiero hablar con Javier Cacho en el nuevo Alcocero, que era el nombre del barco con el que iba. Ah, bueno, pues muy bien, pues nada, esta noche comunicaremos a las 2 de la madrugada, que era cuando la transmisión de las ondas de la ionosfera es mejor, con lo cual tenía que ser por la noche. Por la noche aquí, por allí a lo mejor era media tarde, bueno. Y bueno, comunicábamos por radio. Y yo podía hablar con ella con sistema de corto. ¿Cómo estás? Corto. Tal, así. Que ya divertido eso de tener que estar corto. Y después tuve toda la flota pesquera española. Claro, estabas en una radio. Todavía todo el mundo que estuviese conectado. Querida, te quiero mucho. Después, ahora ya hay WhatsApp. Ya mandas, haces una foto y mandas la foto. Mira una foca y ya está, y mandas la foca. O sea que todo ha cambiado mucho, pero la distancia continúa. Es decir, estás a 14.000 kilómetros de distancia, estás en un lugar donde un barco te ha llevado, o un avión te ha llevado, te ha dejado, y no es un avión, no es un avión regular, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. No, es un barco que pasa por allí, te lleva y vuelve al mes. O un avión, igual, pues cada 15 días. Y estás a 14.000 kilómetros. Entonces tú sabes que si a ti te ocurre algo ahí, bueno, no hay un 112 que vayan a buscarte en una ambulancia, por supuesto. Y eso te horada, porque sabes que como te pase algo, un accidente o una enfermedad... Que es algo fácil, ¿no? Que te puede pasar. Pues a ver qué pasa. Pero sobre todo también, si le pasa algo a tus seres queridos. Bueno, ¿y si mi hija la atropella un coche? Que no te puedes volver, ¿no? O sea, ¿No te vuelves? al día siguiente no puedes... O sea, tú ahora mismo te vas a cualquier lugar del mundo, te vas a Japón, a Nueva Zelanda, que está muy lejos. Pasa algo, no consiste en más que pagar. Quiero un billete ya. El primer vuelo que salga, haces escala y en 24 horas estás sujetando la mano de tu hija en la cama, en el hospital. Pero allí... Y de hecho, las conversaciones con mi mujer, yo siempre le preguntaba cómo está todo, cómo están mis padres, cómo están tus padres, cómo está la niña, cómo estás tú. Y todo estaba bien, siempre. Y luego me preguntaba a mí, bueno, ¿cómo estás? ¿Tu compañero? Todo bien. Todo estaba bien siempre para las dos partes. Y los dos estábamos mintiendo y éramos conscientes de que nos mentíamos. Pero teníamos la necesidad de contar, de hacer las preguntas y de escuchar unas respuestas que tú sabías que nunca mi mujer me iba a decir la realidad de lo que estaba pasando. Esa situación esa naturaleza tan bonita, pero a la vez tan peligrosa,
que te rodea, esa situación de peligro que tienes, esta situación de separación emocional de los seres queridos, te abre a tus compañeros de equipo o a científicos de otros países que vienen a visitar tu base. Entonces hay una relación especialmente fuerte y especialmente bonita, porque Siempre te acabas quedando con lo mejor, ¿no? En todas las experiencias. pero más en no eso. es que te quedes con lo mejor, es que yo allí he sentido algo que me impresionó, de que formamos parte de la misma especie. Es que eso no nos damos cuenta, estamos tan acostumbrados a vernos que no se nos pasa, no pensamos en eso. Ese individuo, esa persona que viene por ahí, es de mi misma especie y por lo tanto se merece todo mi respeto, todo mi aprecio y merece que yo arriesgue mi vida por él, porque es de mi misma especie, no porque le conozca. Y entonces cuando tú saludas a alguien, le das la mano a alguien, sobre todo si es alguien de otro país, de otra base que viene a verte, es como si hiciésemos un juramento, como los, ¿cómo se llama? Los juramentos de sangre de los indios que se cortaban ahí y se hacen, seremos hermanos de sangre. Pues es prácticamente igual. O sea, cuando das la mano ahí en la Antártida a alguien, le estás diciendo, tranquilo, si a ti te pasa algo, yo voy a arriesgar mi vida por sacarte. Y si a mí me pasa algo, yo voy a arriesgar mi vida. Entonces, sé que tú vas a arriesgar tu vida por intentar salvarme. Y eso es así, eso lo notas y lo sientes. Es una experiencia grandiosa, aparte por la naturaleza, aparte por las investigaciones. Es una experiencia muy bonita, esa experiencia de descubrir que los seres humanos formamos parte de la misma especie. Y me podrías hablar un poco de tu isla, ¿no? Que tienes una isla en la Antártida que se llama Cacho Island. Sí, te puedo hablar de mi isla. Poco te puedo hablar porque no la he visitado. ¿Puedo ¿no la has describir? visitado? No la he visitado todavía, no. Me concedieron el nombre a la isla en mayo del 2020. Estábamos en plena pandemia y desde entonces no he vuelto a la Antártida, pero bueno, volveremos. Y bueno, ¿qué contarte de la isla? Pues contarte pues muy emocionante porque ya no solamente como científico, ya no solamente como persona que ha vivido en la Antártida, sino como persona que ha estudiado los exploradores polares. Pues entonces todos ellos tienen un trozo de la Antártida con su nombre. Y es muy bonito porque es un acto de amistad. A mí muchas veces me preguntan, ¿por qué tanto tu nombre a la isla? Y bueno, podría decir, porque soy un gran científico, porque he hecho grandes descubrimientos, porque sea. Pues no. Se han puesto mi nombre a la isla porque es por una cosa muy sencilla, porque he tratado de ser una buena persona. Nada más. Entonces yo cuando era jefe de la base española, me llevaba muy bien con los científicos búlgaros, que tenían la base, como ya te he dicho, relativamente cerca. Y entonces me he portado muy bien con ellos. Vamos a ver, ellos montaron la base cuando la Unión Soviética desapareció, los países del este pasaron a tener su independencia, el régimen económico socialista pasó al régimen capitalista, bueno, aquello fue un caos. Entonces les costaba sangre, sudor y lágrimas mantenerse en la base. Eran una gente realmente admirable. Y grandes científicos y grandes personas, pero con muy pocos presupuestos. Y en algún momento no quisiera decirlo entre las cámaras, con problemas de alimentación. O sea, tenían tan poco dinero que compraban lo justo para comer y mal, diríamos. Y por el contra, nosotros, en esos momentos, España ya estaría un país de la Unión Europea y teníamos unos almacenes de comida inmensa y gigantesca. Entonces, yo siempre que podía les ayudaba. Y bueno, pues me lo han reconocido de esta manera que me parece que no podían haberlo reconocido De mejor manera, ¿no? de mejor manera, claro que sí. Por eso, esa es la razón de que un trocito de la Antártida lleve mi nombre. Si quieres hablaríamos también porque tú fuiste, como me has contado, a investigar sobre el agujero de la capa de ozono y quería ver un poco qué importancia tiene todas las investigaciones que se hacen en la Antártida para el cambio climático, para el agujero de la capa de ozono.
Bueno, pero los agujeros de la capa de ozono pues tuvieron un papel determinante porque gracias a ellas, comprendimos qué gases estábamos emitiendo nosotros a la atmósfera y estaban provocando esa destrucción de ozono. Nunca podíamos imaginar que gases que emitimos aquí, en el caso del ozono, los CFCs, que entonces se utilizaban básicamente para los sprays y en concreto para los desodorantes. Pues claro, utilizas el desodorante escondido en la intimidad de tu cuarto de baño y de repente ese gas que no ves sale por la ventana y llega hasta la Antártida, 15.000 kilómetros de la Antártida, y provoca una destrucción un componente de la atmósfera que puede tener unas repercusiones tremendas para la vida humana. O sea, si no hubiese capa de ozono, esto no sería como lo estamos viendo. Se había empezado a hacer en el año 56 medidas. En el año 56 fue una gran campaña internacional y se habían comenzado a hacer medidas sobre del ozono. Entonces se vio que cuando llegó a finales de los 80 aproximadamente, aquello empezaba a disminuir. O sea, se detectó el agujero de ozono porque ya había unas medidas durante 20 años. Pero en la Antártida también hay una parte importante. Es la parte de este experimento político internacional, que es el Tratado Antártico. Bueno, hemos creado un marco jurídico internacional que es único en el planeta. Es el único lugar del planeta donde los países colaboran, pero auténticamente coordinan sus actividades. O sea, las bases científicas están abiertas a científicos de otros países, todas y siempre. Y claro, tener tu base abierta a científicos de otro país significa que un científico de tu país se ha quedado en la calle, pero es ese espíritu de colaboración. La mayor parte de los trabajos que se hacen, de los estudios, suelen ser en colaboración. Hay un intento continuo primero para poder estudiar un continente tan vasto, pues, en colaboración entre los países y colaboración real en la logística. Pues fíjate, yo fui hasta Punta Arenas, en el sur de Chile, y allí nos recogió un avión brasileño que llevaba científicos brasileños y yo fui con la expedición búlgara. Nos llevó hasta una isla ya de la Antártida. Aterrizó el avión, allí nos estaba esperando un barco chileno que nos llevó a la base búlgara. Yo estuve en la base búlgara un mes y pico. Después nos recogió a mí y a otros científicos búlgaros un barco oceanográfico español, en este caso el Hespérides, nos llevó hasta esa misma isla donde está el aeropuerto y allí nos recogió un avión fletado por los portugueses para llevarnos de vuelta a Punta Arenas. Yo no saqué la tarjeta de crédito para nada, ni nadie. O sea, ellos dijeron, oye, tenemos que llevar a 20 científicos tales fechas. Pues yo no tengo barco, pues yo tampoco. Habla con los brasileños, que creo que por esas fechas van a llevar un avión y seguro que tienen plazas. ¿Cuántos? 20, sí, sin ningún problema. Oye, que tenemos, una vez que lleguéis ahí, no pasa nada. Tenemos un barco pequeñito que hace esa ruta y que aprovechando que tiene que llevar comida a los científicos de base, os lleva a vosotros. Todo es un ambiente de colaboración. Y yo tengo una anécdota, si me permites, que a mí me impresiona mucho. A mí me impresionó mucho en ese momento y me impresiona siempre. Teníamos un problema sanitario con un compañero en la base que estaba yo de jefe, entonces nosotros no teníamos médico en esa ocasión. Y los búlgaros sí lo tenían. Los búlgaros tenían médico, pero claro, estábamos a esos 5 o 6 kilómetros y que hay que hacerlos por Zodiac. Entonces yo les llamé, oye, mira, tenemos un problema médico, voy a recoger ¿puede venir vuestro médico? Sí, faltaría más. Voy a recogerle con una de nuestras Zodiac. Pues hablé con un compañero, vámonos a buscarles. Y este era un gallego marino auténtico. Y cuando llegó a la playa me dijo, jefe, ¿tú has visto cómo está el mar? Y yo, pero eso sí, me salió muy épico. Juanma, ya he visto cómo está el mar, pero tenemos que ir, hay que ir por el médico, por nuestro compañero. Bueno, en cuanto salimos de una barra que nos protegía de mar, aquello me di cuenta, donde nos habíamos metido, conseguimos llegar con muchas dificultades porque había mucho hielo en
en el mar, mucho viento, muchas corrientes. Estuvieron a punto de empujarnos contra una roca. Vamos, nos empujaron contra una roca, pero conseguimos todavía pasar por un agujerito que quedaba y llegamos a la base búlgara. Estaban esperándonos, estaban varios compañeros, médicos, tenían con trajes de agua, estaban con el agua hasta la cintura para no tener que amarrar cerca de la Zodiac, y estaban varios para ayudarnos a dar la vuelta a la Zodiac. Entonces yo cuando nos acercamos al médico, y antes de subir a bordo le dije, el mar está muy mal. Yo ya me he dado cuenta, pero el mar está muy mal, nos vamos a jugar la vida. Él hablaba muy bien español, ¿eh? Nos vamos a jugar la vida. Y me dijo solo 2 palabras. Se encogió de hombros y me dijo, soy médico. Soy médico. Ya soy médico. He querido ser médico para jugarme la vida por mis semejantes, porque son de mi misma especie. Justo. Y ya está. Que no es ni de tu mismo país. Claro. Entonces me parece tan bonito, y yo creo por eso siempre me gusta hablar de la Antártida y me gusta que la gente sienta esto de la Antártida. Lo has expresado muy bien, sobre todo con esta anécdota, creo que es como un poco resumen de lo que me has contado, de cómo de sociedad y solidaridad que hay ahí. Me parece. Y por eso merece la pena asomarse a la Antártida. El problema es que se acercan muchas veces a la Antártida barcos llenos de turistas, y yo no creo que puedan vivir esto en un barco con 200 O turistas. sea, va a llegar turismo a... Llega mucho Ya turismo, llega. mucho, llama mucha atención, y bueno, vivimos en un mundo en donde todo el mundo lo quiere conocer todo, y hemos creado esta sociedad, no podemos hacer otra cosa. Bueno, el turismo es un turismo muy comprometido, quiero decir, se regula mucho el turismo, no se deja nada, bajan a las playas en pequeños grupos, no pueden acercarse a menos de 10 metros a los animales, se limpian en un líquido especial las suelas de los zapatos para que entren bacterias, y además recorren, bueno, para bien o para mal, recorren una zona muy pequeñita de la Antártida, esa parte extrema de la península antártica, que es la que está más cerquita para poder llegar. O sea, no llegan a lo que son las bases en las que tú Llegan estabas. Llegan a las bases de esta zona. De que están más cerca. Claro. Y bajan en algunas que les autoriza, porque claro, no hay capacidad para estás allí, no estás para que, no es un museo para que vengan a verte. No, claro. Claro, estás ahí para trabajar. Hay que ser bastante consciente de dónde vas. Claro, y te digo, son muy respetuosos, pero bueno, pues no dejan de entrar en una serie, un número elevado de personas, bastante más alta que de científicos. También es verdad que, digo, localizados geográficamente en un punto, y localizados también en un tiempo, que son los 3 meses de verano. Pero bueno, es una manifestación de lo que está pasando en todo el planeta. Pero yo no sé si sienten eso, porque a mí lo importante de la Antártida es esto. Para mí eso es lo importante. Eso y el silencio. Es algo que te llega al alma, no es el hecho de estar solo y de que no llegan, no hay nadie, sabes que no hay nadie en cientos de kilómetros a tu alrededor, sabes que no hay nadie, que no hubo nadie en el pasado. O sea, el continente antártico... Da también un poco de vértigo. Bueno, ese silencio no da vértigo, ese silencio te acoge, es un silencio que te acoge. Sí. Muy bien, pues si quieres, para terminar, ¿no es alguna anécdota o experiencia que nos quieras contar? Ya has contado la de la Zodiac, que me ha parecido espectacular. Tendría que haber dejado otra de la Zodiac para el final. Bueno, no pasa nada. ¿Alguna a lo mejor divertida? Todas tienen su punto. ¿Qué quieres? Mira, la Antártida te enseña mucho, porque es una escuela muy vital, por eso que te decía, porque te juegas la vida. Entonces yo una de las cosas que me enseñó la Antártida es a conjugar un verbo, que es el verbo tratar, ¿verdad? Y no es que me lo enseñase a mí, recuerdo a un fue un jefe de la base búlgara, que somos muy amigos. Tenía una gran experiencia como montañero y después también como explorador polar. Entonces un día, no sé, estábamos en nuestra base y no sé qué pasó, y me dice Javi, a mí ellos siempre me llaman Javi, no. Pero que digo, mañana vamos a ir, y dice, no, Javi, no. Nosotros aquí no decimos vamos. Mañana trataremos de ir.
Sí, porque los planes de los humanos en la Antártida, siempre en la vida, pero en la Antártida en concreto, están sujetos a otro, algo que es lo que te va a permitir hacerlo o no. Cuando estás en una naturaleza muy, muy fuerte, muy dura, muy agresiva, entonces, claro, lo notas perfectamente. Entonces, me parece un verbo muy bonito porque, vamos a ver, ¿cómo lo explicaría? Porque desdramatiza. O sea, enfocas la vida como un juego, como un experimento. O sea, no monolítico. Voy a hacer esto. Voy a hacerme arquitecto. Voy a escribir un libro. Voy a no sé qué. No, voy a tratar. Entonces, cuando tu planteamiento es de tratar de hacer una cosa, si no sale, no te llevas el gran disgusto. Si sale, perfecto. Y si no sale, no pasa nada. Has hecho lo que tenías que hacer. Tratar. Ya está. Has cumplido tu misión. Tratar. He tratado de hacer esto. Que en la vida no estamos aquí para hacer cosas. Estamos para tratar de hacer cosas. Pues qué bien. Me ha gustado mucho, ¿eh? Está muy bien. Sí, sí. La cerramos con el verbo tratar. Eso es. Pues que muchas gracias, que con esto terminamos y muchas gracias a Javier Cacho por venir, que ha estado súper bien para ser nuestro primer programa y nuestro primer entrevistado. Vamos, tenemos el listón súper alto. Estoy encantado de haber estado aquí con vosotros. Me alegro mucho.